Estamos con Martín Couto, con Gonzalo Baroni y con Juan Gavito y Miguel Fernández Galeano. Ahora sí venimos a temas estrictamente uruguayos, de la interna de nuestro país. Un grupo de sindicatos que representan a algo más de 500 personas anunciaron este viernes la creación de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, una nueva central sindical integrada por trabajadores que se sienten disconformes con la conducción del PIT-CNT. Según informó el diario El País, los voceros de estos gremios señalaron en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes que han sido perseguidos y acosados por los sindicatos mayoritarios de las empresas donde se desempeñan, también por el PIT-CNT y hasta por autoridades del gobierno. Edgardo Risotto, que es dirigente sindical de la empresa ASECOM y uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que la intención es encauzar nuevamente al movimiento sindical porque hoy está desvirtuado y quienes piensan distinto no tienen cabida en él. En declaraciones a Montevideo Portal, otros integrantes de esta nueva confederación dijeron que el PIT-CNT es una central entreguista y oficialista. ¿De dónde vienen estos sindicatos y gremios? Bueno, son Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Sindicato Ferroviario del Uruguay, Sindicato del Ministerio de Industria, Sindicato de Trabajadores Postales, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Sindicato de Trabajadores del Transporte, Empleados de Comag, Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, Sindicato de la Industria Mecánica, el Transporte y Afines, Sindicato de Trabajadores de SECOM. ¿Cómo han visto esta novedad, Martín? Sí. En primer lugar, hacer una aclaración, porque para alertar contra la misma sorpresa que tuve yo. Cuando se dice sindicato de trabajadores de la enseñanza, no es que el sindicato actual de trabajadores de la enseñanza se haya ido a la confederación. Es un grupito, una minoría de los sindicatos de la enseñanza que se pusieron como nombre sindicato de trabajadores de la enseñanza y que conforman esta confederación. Eso de algún modo quedaba puntualizado cuando yo leía estas declaraciones de voceros de estos gremios que señalaron que se habían sentido perseguidos y acosados por los sindicatos mayoritarios de sus respectivos lugares de trabajo, ¿no? O sea, ellos crean, en esos lugares de trabajo crean otros sindicatos, pero claro, puede alguien así, en una primera lectura, entender que estamos hablando de el sindicato ferroviario o el sindicato del Ministerio de Industria, ¿no? En segundo lugar, decir, y esto solo simplemente cito un dato de la realidad, sin juicio de valor, que tiene, como bien dicen las noticias, 500 afiliados contra casi 400.000, no sé cuánto estará la cifra ahora del PIT-CNT. Y esto en realidad no tiene que ver con que alguien salga y diga, ustedes son muy chiquitos, nosotros somos grandes, y se lo refieren en la cara. Tiene que ver con que una central de trabajadores tiene que aspirar a representar a alguien. Y seguramente solo con 500 afiliados, cuando uno no logra convencer a mucha gente más, y queda aparte de otra central que tiene 400.000, bueno, debería ser lugar primero a la autocrítica de estos sindicatos que se fueron, ¿por qué no logran dejar de ser minoría en algún momento? A mí me parece que hay que darle el lugar que tiene, que es una cuestión menor. Lo que no es una cuestión menor y debiéramos seguir transmitiéndolo culturalmente es la importancia de tener una central única. Importante además, hasta para los propios empresarios. No es lo mismo negociar con uno que negociar con 10, con 15, con 20 interlocutores. Pero además una importancia fundamental para el avance en derechos de los trabajadores que ha tenido en este país, y que además todas las corrientes sindicales del mundo ven a Uruguay con una sana envidia importantísima. Entonces, poner en riesgo eso por alguna cuestión coyuntural o por oportunismo de algunas minorías, a mí me parece absolutamente peligroso y que no es realmente imperdonable. Gonzalo, tú militás sindicalmente, ¿conocieron esta jugada desde adentro? ¿Cómo la valoraron? No, por lo menos a nosotros nunca nos ofrecieron participar de una central paralela. Recordemos en qué sindicato estás tú. Yo estoy en el Sindicato de Casinos del Estado. Y bueno, a nosotros por lo menos no nos llamaron a juntarnos. Es más, estamos en un proceso de integración con COFE y PIT-CNT porque estábamos por fuera. ¿Por qué? Porque también en su momento habíamos tenido una persecución al respecto, porque ganábamos X o porque ganábamos tanto, lo que sea. Pero más allá de eso, esas cosas se superan. Yo el comentario que quería hacer era que la unidad no es un dogma. La unidad no necesariamente es como un mandato obligatorio de
de que los sindicatos tienen que ser únicos. A mí siempre me llamó la atención de que sindicato único de tal rama, sindicato único de tal otra rama. Si eso lo aclaran es porque necesariamente en su momento había 1, 2 o 3 y se fusionaron. Claro. Cosa que me parece sano, pero la unidad se practica. Si evidentemente en algunas ramas hay otras posiciones que se sienten excluidas, bueno, en este momento se están expresando de esta forma, creo que la central sindical va a tener que hacer esfuerzos y también tener su autocrítica, porque la autocrítica no solo la van a hacer los 500 o los 1000 afiliados, la tienen que hacer la dirigencia de los 400.000 que evidentemente no supieron aunar fuerzas para tener a solo 500 o 1000. Me parece que ese pequeño número que ahora estamos discutiendo y que parece llamativo y estamos discutiendo que hay 2 centrales o lo que sea, es producto también de un descontento de una parte de los funcionarios. Serán pocos, serán muchos, serán más o menos, pero hay un descontento que alguien no ha sabido canalizar. Uruguay, primero que nada, es la excepción. Nosotros estamos acostumbrados desde hace ya más de 40 años a que hay una unidad sindical, hay una central única, pero en ninguna parte del mundo sucede eso. Es normal que existan distintas centrales con distintas corrientes ideológicas. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero es normal. Uruguay es un caso excepcional. Martín bien aclaraba que a veces somos casos de referencia y que nos toman en cuenta. Pero nosotros somos una excepción. Que ahora esté surgiendo otra posición y que no necesariamente está articulada por la oposición, porque ahí yo empecé a contarte el tiempo, pensé que en algún momento ibas a nombrar y atacar a la oposición. Pero no. Esto no fue Escuchame, no fue armado por la oposición. No fue armado por la oposición. Estos son de grupos radicales. La oposición lo festeja, pero no fue armado por la oposición. No necesariamente, porque yo no he visto ningún festejo. Entonces me parece que hay que tener cuidado, por ejemplo, con una frase de algunos dirigentes de la central sindical que dice: esto está promocionado por las patronales. Uno de los casos que, si uno se pone a la prensa, uno de los casos más emblemáticos que pone uno de estos dirigentes de la central es del sindicato ferroviario. Habla que el problema del sindicato ferroviario, este grupito, este sindicatito, cuando se junta con la patronal, entonces acuerdan y se arman cosas. ¿Y la patronal quién es ahí? La patronal es el gobierno. Entonces, está diciendo, este dirigente sindical está diciendo que el gobierno está promocionando una central paralela. A mí me llama la atención y lo quiero dejar en la mesa. Bueno, aunque sea un lugar común, este no es el primer intento de generar centrales sindicales paralelas. Hay algunos importantes en la década de los 60, cuando se estaba creando la Convención Nacional de Trabajadores, con centrales ligadas a la central americana, que, bueno, fue un intento... Cuando central americana estás hablando de Estados Unidos. Sí, americana del norte. Uh-huh. No recuerdo ahora la sigla que tenía que haber registrado ese antecedente. Hay un intento muy burdo, pero muy fuerte, y donde había mucho poder en plena dictadura, el famoso llamado del coronel Volantini a Salaverdi, donde invitaron... Porque el coronel Volantini era en aquel momento el ministro de Trabajo en la dictadura. Eso es. Llamó a los sindicatos para crear sindicatos libres que estuvieran dentro del régimen cívico-militar, y en concreto llamaron a una cosa que da la explicación de lo que es la central sindical en Uruguay, que es las corrientes de ideas al interior del movimiento sindical. Entonces, ¿a quién llamó? Llamó a los anarquistas, a los anarcosindicalistas de Funza, y los llamó y fueron. Discutieron en aquel momento, yo tuve una cierta cercanía a ese proceso, y fueron a decir, Miguel Gromás, dirigente de Funza, fue a decir: no queremos un sindicalismo carnero y guampudo. Fueron las frases de Miguel Gromás. Entonces ese fue el corte, ahí fue el movimiento sindical. El movimiento sindical tenía claro, era un momento donde había mucha controversia entre una mayoría comunista y una minorías importantes y representativas de otras corrientes, en momentos de gran polarización en la izquierda, y sin embargo todo el mundo tenía claro que había que mantener una unidad sindical. Un hecho muy llamativo: Uruguay es un país que nunca se repara en esto, tiene una central única que lleva el nombre de CNT como Convención Nacional de Trabajadores, no como central orgánica, para decir un momento de encuentro entre distintos sindicatos, y ese nombre es el nombre de la central histórica del anarquismo. Y sin embargo, allí estaba todo el Partido Comunista, que venía con su central sindical. O sea, que la unidad sindical sí es un valor. Unidad en la diversidad, unidad en la pluralidad, unidad en la lucha de ideas, unidad incluso con diferencias muy importantes. Richard Reed, porque hay gente que ayer me hizo un comentario a alguien: esto tiene nada que ver con Richard Reed, lo conozco toda la vida. Richard Reed puede tener todas las diferencias con la conducción de la central sindical, pero nunca va a trabajar
por una central paralela. Eso no está, eso sí que tanto que se habla del ADN, no está en el ADN de la construcción sindical, incluso de los partidos, los sindicalistas de los partidos tradicionales, que hay que decirlo, que han tenido siempre una conducta de no intentar desde los partidos tradicionales construir una alternativa a la central sindical. Es una cosa que yo le reconozco a los partidos tradicionales. Perdón. Yo pienso, qué vaca que da leche esta de la dictadura, porque hasta ahora no solo ha servido para santificar a quienes antes del golpe de Estado atentaron contra la Constitución, sino para explicar fenómenos que son de ahora. En realidad, acá no hay nada relacionado con la dictadura, ni con los partidos de oposición, ni siquiera con la patronal. Por algo acá en este país se hacen más de un acto del 1 de mayo. Vamos a empezar por admitir eso. Esta gente se ha autodefinido como clasista, combativa, y en todo caso la imputación más grande que hace al PIT-CNT es que no es lo suficientemente reivindicativa de los derechos de los trabajadores. De modo que, vamos a atenernos a la realidad actual y no seguir yendo para atrás, porque a mí me suena a vía de escape solamente. El hecho del Central Única o no, todos sabemos, ni siquiera en Uruguay fue siempre así, sino que desde el 66 a esta parte. Aquí enfrente en Argentina, que es admirado por tantos en lo político y en lo sindical, tenemos las dos famosas CGT, la Sopardo y la otra. De modo que es una realidad la nuestra, que parece bueno que se mantenga, siempre que sea sobre bases sanas. A mí me llama la atención que se le pida autocrítica a este grupo, que será o no representativo, pero ocurre como ocurre en la democracia. Aquí hay legisladores que tienen una sola banca y no por eso se les va a ningunear, porque representan una porción del pensamiento y de la sociedad, y en materia sindical debería ocurrir otro tanto. Entonces, esto, como decía Gonzalo, de que se impute a ese sindicato de los ferroviarios que se alió con la patronal porque contrató a un abogado, lo voy a nombrar porque me merece respeto, el doctor Licidini, que hace más de 15 años que no tiene nada que ver con el poder y que en alguna época formó parte del Partido Colorado, es realmente un despropósito. Es no tener espejos en la casa, porque si hay alguien que se ha saltado para todos los lados del oficialismo de la patronal, es la gente del propio PIT-CNT, que han ido y venido a los directorios de los entes, han ido y venido a las bancas, de modo que es mirar un eventual defecto en el otro y no verlo eso mismo en su propia realidad. Y termino diciendo que esto, en el fondo, no creo que obedezca a apetencias de poder, porque el análisis de fuerza que habrá hecho esta gente les llevará a concluir que le va a tomar mucho tiempo llegar a controlar una central o tener un peso importante, sino realmente a estar en las antípodas de prácticas que han desprestigiado al PIT. No olvidemos los problemas de corrupción en materia de vivienda, dirigentes que se han quedado con plata del sindicato, lo que hoy mismo se está hablando en la FUS, que fraguaron una elección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fraguaron una elección. Y ni que hablar el procesamiento de quien fue representante del PIT nace nada menos supuestamente en representación de los trabajadores, por prácticas corruptas. De modo que yo creo que un poco de autocrítica a todos nos viene bien. Sí, yo me permito, con todo respeto, parafrasear a Juan y decir que vaca que da leche la historia, en general. Parece una herramienta bien interesante para tomar. Pero quiero además señalar la singularidad del caso uruguayo, que también a nivel micro se ve expresada en esta mesa. Porque estamos todos de acuerdo, más allá de que se intente buscar algún disenso en alguna cosa, pero estamos todos de acuerdo en que tiene que haber crítica y sobre todo autocrítica del PIT-CNT, sin lugar a dudas. Autocrítica, entre otras cosas, porque Uruguay está llegando a un escenario nuevo, distinto, que uno lee las noticias todos los días y queda medio perdido, y eso requiere una autocrítica muy fuerte y que la central sindical se repiense constantemente para ver cómo se para en esta nueva situación. Lo otro en lo que hay consenso, creo, en esta mesa, es que la unidad no es un dogma, por supuesto que no. El problema es que alguien le demuestre a la mayoría de los trabajadores que la herramienta dejó de ser la unidad. Yo creo que está demostrado que la herramienta para defender derechos
de trabajadores, que siempre están en una situación desventajosa de poder, sigue siendo la unidad. Y cuando hablo de consenso no digo porque en esta mesa la idea sea buscar consenso, en realidad la idea no es buscarlo. No necesariamente, si se da el consenso, pero fenomenal. quiero decir, el consenso como indicador en un nivel micro de la singularidad del caso uruguayo, en que partidos de distintas corrientes ideológicas e integrados por muy distintas corrientes ideológicas están de acuerdo en, por lo menos, lo interesante del caso uruguayo en cuanto a la unidad del movimiento sindical. Y hay una práctica atrás de eso, porque repito, creo que es interesante cuando se analiza el movimiento sindical uruguayo históricamente, creo que hay que hacerlo, Juan, se ve que históricamente dirigentes connotados del área social del Partido Nacional, particularmente del Partido Nacional, más que del Partido Colorado, tuvieron siempre una actitud de diferenciación, de lucha ideológica, de marcar perfil diferente, pero de entender y asumir que el lugar para dar la disputa sindical era el movimiento sindical unificado, con libertad de corrientes, con libertad de opinión, y en realidad, en momentos en que el mundo estaba organizado, el mundo sindical estaba organizando en torno a corrientes, bloques, la central sindical tenía la capacidad de transitar por el mundo rompiendo esos bloques y jugando otro papel. Yo creo que es un activo que debemos celebrar todos. Yo creo que esto es un movimiento político de tiro corto, pero que suma, es decir, estamos en un momento en el cual algunas vulnerabilidades reales o supuestas o reales o con necesidad de potenciarlas aparecen, porque me llamó mucho la atención una nota, no quiero con esto laudatoria, no sé cómo llamarle, del diario La Juventud para este tema, siendo que notoriamente adentro de esta propuesta no veo que haya acá no hay solo radicalismo, acá hay una mezcla, todos los que entendemos de política, de distintas cosas, de sindicatos cercanos a la patronal, y eso existe. A ver, a mí no me asusta, hay sindicatos cercanos a la patronal, hay patronales que inventan sindicatos, eso está en la historia. Pero perdón la interrupción, ¿por qué decís una movida política? Vamos a identificar. No, política no tiene por qué ser de la oposición. Bueno, pero política, ¿es política sindical o política partidaria? Y si es política partidaria, ¿es de la derecha o de la izquierda de la izquierda? Está muy bien tu pregunta. Para mí es una movida que no se le atribuyo a los grandes partidos tradicionales, pero que es una movida tratando de jugar en un factor de buscarle al gobierno otra. Yo creo que de nuevo va a fracasar. He pensado mucho si este tema hay que hablar de él, no hay que hablar, yo respeto todas las minorías, he sido minoría toda mi vida, pero creo que hay minorías y minorías, o sea, yo creo que esto es otra cosa, esto es una jugada un poco que no tiene representatividad, que no tiene ser sindicato son todas empresas de servicio, nadie miró, porque se dice que son 11 sindicatos, no son sindicatos, son fracciones de sindicatos y de prácticamente todas del área de servicio. ¿Y eso qué implica? Eso implica que está representando que no hay, que son de una empresa de cuidados que no existía hace 20 años, no está, ¿no? Es decir, el líder y el portavoz está de una empresa de cuidados. Yo no sé cuál es la relación de ese señor con la empresa, pero sé que esas empresas son muy familiares. No hay hoz y martillo. Si el trabajador es bueno y es de... Yo creo que perfectamente la empresa de cuidados, esta SECOM, que tiene 20 años, si el sindicalista realmente es bueno, ¿por qué no puede ser el vocero del PIT-CNT? ¿Qué tiene de malo? ¿Que solamente importa la representatividad? Para mí, igual no quiero entrar en esa discusión, Miguel. Yo lo que creo es que acá lo importante es que se dé un debate, una discusión y una autocrítica. Hay un problema, hay determinada plataforma reivindicativa de estos pequeños sindicatos o lo que sea, que están reclamando un accionar erróneo por parte del PIT-CNT. Creo que el PIT-CNT, en vez de responder, yo no voy a perder el tiempo con lo que no existe, como han dicho algunos directivos y cosas por el estilo, me parece que está bueno llevar a la autocrítica, decir, hay un grupo que no estamos representando, hay un grupo que quizá en algunas ramas, quizás sea más la de servicio, pero bueno, hay gente que no la están representando. Eso no descalifica ninguna de las cosas, ni lo que estoy diciendo hay gente que no está siendo representada en esa central. Entonces, por lo tanto, sería bueno agarrar y decir, bueno, la unidad es buena, es necesario, discutamos a la interna, pero estamos teniendo algunas fugas, tengamos cuidado, hay cosas que no estamos haciendo bien. Yo creo que hay cosas que no están haciendo bien. No dijimos lo más importante, no quieren la principal herramienta que cualquier trabajador
puede querer en cualquier lugar, no solo en Uruguay, que es los consejos de salario para negociar su salario. No quieren los consejos de salario, sí, estoy bien pero no informado. podrían ir también. Aparte que no quieren, no pero podrían lo ir porque quieren. son el sindicato minoritario. No creen. Son el sindicato Estoy diciendo otra minoritario. cosa, dice que no creen, hacen, si no leí mal. En la paritaria no pueden ir, no podrían ir. Pero no es que no puedan, es que están diciendo que no es una herramienta esa, que hay que negociar directo con las patronales. Es un discurso muy viejo este.